pasaron ya, estuvimos hablando sobre lo que fue ese momento que todo el mundo prácticamente recuerda durante la fecha de Semana Santa, la muerte, la crucifixión, el dolor, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también aquel momento glorioso cuando resucitó entre los muertos y confirmó lo que estaba escrito en la palabra del Señor, y también animó a aquellos que en cierto momento habían creído pero que luego pasaron por también dificultades. Estuvimos nombrando ciertas, bendito sea Jesús de Nazaret, puntos, los cuales son de bastante importancia, y por lo menos el que vamos a tocar en esta noche, quizás se le dé un enfoque hacia los amigos, y tienen razón, porque vamos a estar hablando sobre el ladrón de la cruz, el ladrón que estuvo, aquellos dos ladrones que estuvieron cerca del Señor en el momento en el cual Él pudo estar diciendo muchas de las palabras que conversamos hace días atrás. Y muchas veces enfocamos este mensaje hacia la calle, y tiene razón. Dios da salvación a aquel que aún en el último momento de corazón, creyendo en el Señor, se arrepiente. Él le da salvación, le da vida eterna, porque Dios es bueno para perdonar absolutamente todos los pecados a todas las personas, por más vil que sea el ser humano. Amén, Dios lo perdona. Pero hay cierto enfoque que también nosotros podemos darle hacia la iglesia de Jesucristo, hablando de aquellos ladrones, especialmente de aquel el que el Señor le dijo, de cierto te digo que en este momento, luego de este mismo día, vas a estar en el paraíso conmigo. Y que muchas veces nosotros pasamos por alto esos momentos, lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo, y esos mensajes que muchas veces también se ignoran cuando dentro de ese marco, dentro de ese cumplimiento profético, también el Señor estaba dando un mensaje, o se estaba realizando un mensaje para la iglesia del Señor. Por eso vamos a ubicarnos en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39, y lo vamos a leer hasta el versículo 43, para dar inicio entonces así a la predicación de la palabra del Señor, y así estarnos refrescando con lo que es la delicia que el Señor ha traído a nuestras vidas en esta noche. Amén. Bendito sea Jesús de Nazaret. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Colocándonos sobre nuestros pies allí todo el que lo pueda hacer, para reverenciar la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lucas 23, 39 hasta el 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Oremos al Señor. Dios amado, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor mi Dios, Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, en esta hora. Dios mío, cuando va a ser disertada su palabra, Señor amado, pedimos que hable a cada uno de nosotros, Señor, que hable a cada una de las vidas presentes, Dios mío, y aquellas a las cuales puede llegar este mensaje, Dios amado, para que sea glorificado su nombre, para que sea exaltado, Señor amado, su nombre, para que las almas, los hermanos, Señor amado, aquellos los cuales tú has llamado sean fortalecidos, Dios mío, que todo, Señor amado, aquello que en cierto momento se ha manifestado para dañar a tu iglesia, para dañar a aquel pueblo, Señor, que tú has escogido, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret se vaya, y todos podamos servirte de una manera maravillosa, grandiosa, Dios amado, entregándote toda nuestra vida en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. El Señor le bendiga. El malhechor o el ladrón
que estuvo cerca de Jesús en la cruz. Bendito sea Jesús. Nosotros muchas veces, como mencioné, le damos un enfoque hacia los amigos, pero aquí hay ciertos mensajes que también son enfocados hacia la iglesia. Y me quisiera enfocar en este momento para dar inicio a la pequeña exposición de la palabra sobre la declaración de este ladrón y en qué momento él se encontraba, como también la situación en la que se encontraba nuestro Señor Jesucristo y qué representaba o qué nos da a representar la palabra de Dios en ese momento cuando él estaba en esa situación juntamente al Señor Jesús, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, primero que nada tendríamos que mencionar que aquel hombre, a pesar de la condición de Cristo, a pesar de que todo lo que se veía de una forma carnal, de una forma sobre la faz de la tierra, de aquel acto tan fuerte que estaba aconteciendo, este hombre estaba viendo mucho más allá, hablando de aquel que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hablando de aquel malhechor que en cierta forma defendió a Jesús, que estuvo cerca de Jesús, así como pocos fueron los que estuvieron con el Señor de los que anteriormente habían andado con él, que aún apenas había tenido un contacto con el Salvador, ya que la Biblia no expresa que en cierto momento haya tenido cierto contacto con el Señor, solamente expresa la palabra de Dios que en ese momento fue en el cual él pudo apreciar de tan cerca al Señor Jesucristo. Quizás había escuchado de su fama estando, no sé, quizás en la cárcel, en el lugar donde se encontraba, o antes de cometer aquel acto que lo llevó a ser crucificado. Pero gloria a Jesús de Nazaret, él estaba viendo mucho más allá. En el momento en el cual él se encontraba junto a Jesús en la cruz, fue abierto su entendimiento, quizás por las palabras y todo lo que se decía del Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero que en ese momento la palabra del Señor hizo algo maravilloso en su corazón. Bendito sea Jesús. Este hombre, más de lo que se podía apreciar a una simple vista, estaba viendo un mundo espiritual, estaba viendo aquello que muchas veces nosotros no podemos ver, pero que Dios en su misericordia puede revelarnos por medio de la palabra, por medio de la Escritura, para que nosotros sigamos avanzando en el nombre de Jesús de Nazaret. Aunque muchos se encontraban allí y podían apreciar aquello que estaba aconteciendo y decían en su corazón, ya todo lo que hablaba este hombre cayó a tierra, ya morirá como quizás algunos otros que podrían haberse presentado en la tierra hasta aquel momento diciendo que eran Dios, por cuanto lo veían pintado en una cruz y no entendían la visión la cual expresaba los mismos, gloria al Señor Jesús de Nazaret, profetas del Antiguo Testamento con respecto a lo que iba a pasar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que era necesario que como cordero fuera llevado al matadero y allí cumpliera el propósito de Dios, entregando su vida por la humanidad, para que por medio de este sacrificio todos aquellos que creyesen en él fueran salvos. Gloria a Jesús de Nazaret, amén. Este hombre veía mucho más allá, aunque muchos estaban murmurando, así como lo hacía aquel que también estaba hacia el otro lado del Señor Jesucristo. Este hombre veía mucho más allá. Muchos murmuraban, pero este malhechor, este ladrón, que ahora por medio de la declaración de nuestro Señor Jesucristo ha pasado de ser un malhechor ahora a un hijo de Dios, por cuanto ha confiado en el Señor Jesucristo, aún estando en el mismo momento de la muerte. Bendito sea Jesús de Nazaret, dio a expresar, y la Biblia nos da a expresar, que en ese momento tan trágico, a pesar que la situación se veía tan fuerte, tan difícil para nuestro Señor Jesucristo y quizás para la iglesia del Señor, que esa es la representación bíblica que podemos encontrar allí, el Señor Jesucristo en representación de la Biblia, hablando de este pasaje, que aunque estaba pasando por momentos difíciles, él veía lo que iba a acontecer más adelante. Bendito sea Jesús de Nazaret. Este ladrón estaba claro en lo que estaba aconteciendo, a pesar que sus actos quizás que había cometido antes de estar colgado en la cruz, hablaban en contra de lo que en ese momento él estaba expresando. Era porque se había abrido su entendimiento. Bendito sea Jesús de Nazaret. Y él entendía que luego de que el Señor Jesucristo muriese en ese momento, iba a ir a un lugar, bendito sea el Señor, hermoso, un lugar al cual iba a tener recompensa por sus acciones. Y él quería también entrar en ese lugar. Yo no sé cuántos quieren entrar en ese lugar. Ahora nosotros
esto representando o llevándolo a un enfoque a la iglesia del Señor, nosotros podemos decir que esto también sucede muchas veces en las congregaciones. Que el Señor Jesucristo o aquella situación que se está hablando en aquel momento representa el estado por el cual muchas veces tiene que pasar una congregación, la iglesia del Señor, para obtener una bendición mayor, la cual era la que tenía este ladrón en mente y la que Jesucristo vino a cumplir. Bendito sea el Señor Jesús de Nazaret. Muchas congregaciones, o es necesario que toda congregación, digámoslo de esta manera, que está sobre la faz de la tierra y guarda la doctrina del Señor, que guarda las Escrituras como deben ser, es necesario que pase por momentos difíciles. Momentos en los cuales tienen que llevar su cruz. El mismo Señor Jesucristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo, cuando estaba en aquel momento, bendito sea el Señor Jesús, debilitado en esa cruz, era la representación que muchas veces tiene que pasar la iglesia para llegar a obtener una bendición, pero que es necesario que seamos castigados por el enemigo o atacados en cierta forma aquí sobre la faz de la tierra, sobre nuestro cuerpo, sobre muchas veces hasta la moral, por cantidades de cosas que se presentan, pero que luego tenemos que pensar que viene una bendición. El ladrón que estaba en aquel momento pensaba en la bendición que iba a venir, y aún sin importarle la condición que tenía nuestro Señor Jesucristo en ese momento, la iglesia, que es la representación bíblica que le podemos dar en esta noche, que da la palabra de Dios, él sabía que había una bendición. Claro, esto no lo entiende todo el mundo, y también se presentan ciertas dificultades en las congregaciones cuando este momento llega. Dice también que al lado de él estaba otro malhechor, estaba otro ladrón, pero que este no tenía la misma visión que aquel el cual había hecho esta declaración, sino que aquel decía: bueno, tú siendo Dios, ¿cómo puedes aceptar que ocurra todo esto? ¿Por qué no te salvas a ti, también nos salvas a nosotros? Yo no sé a cuántos le ha sucedido que cuando estemos en momentos de dificultad, muchas veces le decimos a Dios: pero ¿por qué tenemos que pasar esto como congregación, como iglesia, como persona? Y el Señor nos dice: es necesario, porque luego de esto, cuando pasemos la prueba, cuando pasemos la dificultad, va a venir una bendición. Y muchos se van a levantar a decir y a murmurar, como estaban aquellos y como estaban también, gloria a Jesús de Nazaret, cantidades de personas que estaban allí y que en cierto momento habían seguido al Señor, que quizás antes que Jesús fuera arrestado eran discípulos del Señor, pero que en el momento en el cual el Señor se encontraba en dificultades, se olvidaron de Jesús y comenzaron a murmurar. Y comenzaron a decir cantidades de cosas en contra del Señor. Los que recibieron la sanidad, los que recibieron la vista, los que recibieron, bendito sea Jesús de Nazaret, la salvación, ahora estaban en contra y hablando de aquel el que tenía la bendición, pero que era necesario que pasase por este proceso. Lo mismo que pasó cuando sucedió aquella tragedia delante del justo Job. Aunque habían sus amigos y aquellas personas que estaban cerca, que conocían la palabra también, ellos lo que decían es que tienes que estar en pecado, tú tienes que estar haciendo algo mal para que te suceda todo esto. El Señor dice que no, que es necesario que pasemos por momentos difíciles y que allí se va a probar la fe de cada uno, pero que luego de que pasemos esta dificultad, esta prueba, todos vamos a recibir una bendición del Señor. Bendito sea Jesús. Y la bendición, y Dios es tan misericordioso, bendito sea Jesús de Nazaret, tan grande en misericordia, tan bondadoso, que aún Él va a compartir o va a permitir que aquellos que recibieron la bendición por cuanto estuvieron fieles en el momento de la dificultad, le den a aquellos que a veces murmuran y que a veces realizan actos los cuales no van según el propósito de Dios y la visión de lo que se está haciendo en ese momento. Bendito sea Jesús de Nazaret, porque Dios quiere que todos nos salvemos, amén. Y la bendición de Dios, aunque otros recibirán más por su esfuerzo y por su gratitud delante del Señor, su fidelidad, pero también el Señor en su misericordia, por medio de aquellos que recibieron, le van a dar a aquellos que en cierto momento no entendieron la visión, pero que quiere el Señor que sean integrados a predicar el Evangelio de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén?
Bendito sea Jesús. Qué bueno cuando nosotros, teniendo una visión clara de lo que ha de acontecer y lo que está aconteciendo, bendito sea Jesús de Nazaret, en las congregaciones, en cierta organización donde se adora al Señor, podemos discernir el momento y no caer en lo que el enemigo quiere que se caiga. El enemigo lo que quería en aquel momento era que todos comenzaran a murmurar sobre Jesucristo, sobre aquel el Salvador. Gloria a Jesús de Nazaret, para que su fe, para que esa confianza, para que eso en que había creído el Señor Jesús de Nazaret fuera quebrantado y se fuera levantado de él un sentimiento contrario al amor. Ese es el plan del enemigo en las congregaciones, en aquellos lugares en los cuales se alaba el nombre del Señor Jesucristo cuando muchos están pasando por dificultades. El enemigo lo que quiere, el plan del diablo es que entre la murmuración, que entre aquello, oh, gloria a Jesús de Nazaret, que permite que se creen malos sentimientos en las personas que están siendo atribuladas. Lo mismo que le pasó a Job, lo que le pasa a la iglesia del Señor, lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. El enemigo quiere sembrar allí las malas conversaciones, la murmuración, las malas palabras en contra de aquellos que están pasando por dificultad, pero que Dios lo va a levantar aún sea de la misma muerte. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquel ladrón estaba claro de lo que estaba aconteciendo y no se unió a los que murmuraban, sino que reprendió, bendito sea Jesús de Nazaret, aquellos que estaban hablando, conversando en contra de lo que Dios estaba haciendo en ese momento para glorificar su nombre, porque era necesario que nuestro Señor muriese para, gloria a Jesús de Nazaret, para perdón de los pecados, pero también que reviviese para confirmación de las palabras y de las acciones que estaban escritas por medio, bendito sea el Señor Jesús de Nazaret, en la Escritura, para que todas aquellas cosas, palabras que salieron de su boca fuesen confirmadas. Bendito sea Jesús de Nazaret. Entonces eso quiere decir, y la enseñanza que nos da el Señor por medio de la palabra en aquella acción, en aquel momento, es que las iglesias van a pasar por dificultades y que dentro de esas dificultades, bendito sea Jesús de Nazaret, bendito sea el Señor, hay que tener una visión clara y no contaminarse con aquellos, bendito sea Jesús de Nazaret, que se han extraviado del redil de la visión y ahora murmuran, hablan en contra de lo que está sucediendo, sino que tenemos que reprender sabiamente, como nos lo enseña la palabra, sabiamente, para que todos avancemos, para que todos estemos uniéndonos y que con el amor de Dios, aún muchas veces no entendiendo nosotros la situación, avancemos apoyándonos los unos a los otros. Amén. Otra cosa que sucedió en aquel momento era que el ladrón, si nosotros, bendito sea Jesús de Nazaret, leyendo los evangelios, discernimos sobre la situación, sobre el estado en el cual se encontraba aquel hombre, era un hombre que no era perfecto y por eso estaba colgado en la cruz. Era un hombre que había cometido cantidades de cosas, que había cometido maldad y por eso estaba allí. Eso quiere decir que Dios en los momentos de angustia se puede proveer, si todos pierden la visión, de aquellas personas que no son los mejores, que no son, gloria a Jesús de Nazaret, los que en cierto momento brillaban, sobresalían como el apóstol Pedro, que estaban siempre con el Señor, que estaban allí, sino que Dios se puede proveer de lo más vil, de lo más menospreciado del mundo, para exalzar su nombre, para darle una lección también por la palabra, por el comportamiento de las personas, aquellos que se han extraviado la visión. Y es allí cuando tenemos que tener cuidado nosotros y no juzgar, porque muchas veces aquellos que han perdido la visión, que se han extraviado de la visión, cuando sucede esto también señalan, también murmuran, pero no sabemos que es Dios el que está levantando a un joven, a una joven, a un hombre, a una mujer, para que sea glorificado el nombre del Señor en él y que también dé apoyo a la iglesia, dé apoyo a los que están pasando por dificultades, así como en ese momento estaba pasando el Señor Jesús de Nazaret, esa dificultad, para que se glorificase después el nombre del Señor y que también nosotros pudiésemos haber creído en el Evangelio en estos tiempos por aquella acción y por aquel acto maravilloso del levantamiento de los muertos. Bendito sea Jesús de Nazaret.
Y sucede que muchas veces cuando Dios levanta a una persona, aunque no es la más perfecta, aunque no es la perfecta, aunque no es el que quizás sabe la Biblia, aunque es aquel que muchas veces sus acciones dan a dudar sobre su fe, pero que Dios se provee esas personas para levantar, para reavivar un pueblo, para reavivar una iglesia, para reanimar a aquellos que están extraviados, que no entienden la visión y que se han confundido, y que muchos de ellos, gloria a Jesús de Nazaret, lamentablemente van a salir corriendo cuando venga la dificultad, como salieron corriendo los discípulos. Y a veces se habla en contra de esto, pero tenemos que tener cuidado, no sea que estemos peleando contra el mismo Dios y peleando contra aquello que Dios quiere hacer en una congregación, en una iglesia. Ahora bien, hay hombres también que sobresalieron en la palabra, que tuvieron acciones muy parecidas a la de este malhechor, a la de este ladrón en la cruz. Hombres que en cierto momento un pueblo, una nación, una organización, una ciudad estaba pasando por dificultades, pero que en medio de esa angustia, así como se encontraba el Señor Jesucristo, en medio de aquella angustia y en medio de aquel acto tan horrible que estaba aconteciendo, Dios se proveyó también hombres que aún la misma Biblia los exalta, porque Dios en momentos de las angustias se levanta y se provee hombres que son engendrados para dar triunfo a una congregación, para dar triunfo, para dar victoria por medio de Jesús de Nazaret, a una organización, a una gloria a Jesús de Nazaret, aquellos que aún creen que bendito sea Jesús de Nazaret, se va a cumplir el propósito de Dios para una organización, para una iglesia, para unas personas, porque Dios se glorifica a sí mismo y levanta aún de las piedras para que el nombre del Señor sea exaltado por medio de Jesús de Nazaret. Y sucede que en la palabra, así como el malhechor, que muchas veces se aparta y conteniendo una gran importancia mediante la enseñanza que hemos captado en esta noche, también Dios ha levantado hombres, y que aún nosotros encontramos, así como dijo un hermano en cierta predicación hablando de la fe, en el libro de los Hebreos, todo un capítulo dedicado a hombres que fueron engendrados en momentos de angustia, pero que Dios se glorificó en ellos, que algunos dudaron en el principio, que a algunos les costó el momento de que Dios los llamase, otros fueron más ágiles, más agresivos en ese momento espiritualmente y decidieron avanzar de una vez, pero que Dios se glorificó a pesar de diferentes caracteres que ellos tenían, a pesar de diferentes acciones que muchas veces antes de que el encuentro de Dios con ellos cometían, que los hacían estar mal parados, pero que Dios, para glorificar su nombre, se proveyó muchos de ellos. El hermano que hablaba sobre la fe decía que Dios había dedicado todo un capítulo para nombrar o tener un salón de la fama de los hombres de la fe en el libro de los Hebreos. Bendito sea Jesús de Nazaret. Y fueron hombres que sobresalieron así como el malhechor. Fueron hombres que demostraron, como David ante Goliat, que aún siendo joven Dios lo estaba levantando para darle victoria a una nación. Bendito sea Jesús de Nazaret. Y así, bendito sea Jesús de Nazaret, en todas las congregaciones, en el momento que se está pasando por dificultades y es necesario que sea levantado alguien, un joven, una joven, un hombre que crea en la palabra de Dios, que cree que esté dispuesto de corazón a servirle, aunque sus acciones no sean, bendito sea Jesús de Nazaret, las más correctas. Dios se encargará de moldear, de hacer, pero nosotros no peleemos contra lo que Dios quiere hacer. Amén. No peleemos nosotros contra lo que Dios quiere hacer, sino que entendamos la visión. Entendamos la visión de Dios. Bendito sea Jesús de Nazaret. Y cantidades de hombres que sobresalieron en la palabra de Dios, en la Biblia, que en momentos de angustia fueron engendrados, hombres de victoria, hombres, gloria a Jesús de Nazaret, como Nehemías, que fue, gloria a Jesús, llamado o colocado de Dios en cierto lugar, y también impactado por el sentimiento, por cuanto lo que estaba aconteciendo en una nación, para restablecer las murallas, para restablecer una nación. Así Dios también levanta hombres y mujeres para restablecer organizaciones, iglesias, donde muchos han perdido la visión. Y bendito sea Jesús de Nazaret, a demostrar con sus acciones
que la visión sigue así como estaba creyendo aquel hombre que estaba en la cruz colgado juntamente con Jesús, aquel ladrón. Bendito sea Jesús de Nazaret. Eso es lo que Dios quiere. Que aunque vengan momentos de dificultades, aunque vengan momentos de prueba, momentos en los cuales el enemigo siembre murmuración y siembre cantidades de pensamientos donde se diga que todo se acabó, que ya no va a seguir adelante, y siembre cantidades de cosas en iglesia, Dios se provee para sí de aquellos que están dispuestos de corazón a servirle, a seguir adelante, hombres y mujeres fervorosas, para demostrar juntamente con aquellos que están pasando por dificultades, pero que aún creen que van a seguir adelante y que ha de cumplirse, y lo declara en el nombre del Señor Jesús por su palabra. Amén. Que es así. Le invito a que se coloquen de pie. Bendito sea Jesús de Nazaret, para darle gracias a Dios por la palabra. Bendito Cristo. Una enseñanza bastante hermosa, y yo mientras meditaba en esto, Dios también hablaba a mi vida, hablaba cantidades de cosas. Oh Santo Dios del cielo. Y Dios me decía que tenemos que avanzar, que tenemos que seguir adelante. Bendito sea Jesús de Nazaret. Nada más hoy en la mañana, mientras oraba allí de rodillas y clamaba, y también estaba meditando en el mensaje, porque sé que bendito sea Jesús de Nazaret, dar a entender un mensaje a personas que muchas veces no piensan de la misma manera. Bendito sea Jesús por los caracteres, bendito sea el Señor Jesús por la apreciación hacia la palabra. Bendito sea Jesús de Nazaret, porque es difícil mantener a todo un grupo con el mismo pensamiento. Yo decía al Señor, Señor, pero ¿cómo he de hablar? ¿Cómo he de decir de esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo, bendito sea Jesús, que decir? Y oraba y meditaba allí, y venía palabra de Dios a mi vida, la cual he hablado en esta noche. Pero allí, estando delante de la presencia de Dios, gloria a Jesús de Nazaret, vinieron unas palabras a mí de parte de Dios bastante hermosas, que me animan a mí a seguir adelante, y también sé que animan a todo aquel que va a escucharlo en esta noche. Dios me decía, bendito sea Jesús, en oración, gloria al Señor, que era necesario la prueba, pero que Él estaba con nosotros, y que recordemos a lo que Dios nos ha llamado, que recordemos a lo que Dios nos ha llamado, que Él está esperando que nosotros accionemos para Él responder según nuestra fe. Bendito sea Jesús de Nazaret, porque no se va a parar esta obra, amén. No se ha de detener, y vamos a seguir adelante. Tenemos que predicar la palabra. Dios nos ha llamado a predicar la palabra, y se ha provisto de cantidades de personas, bendito sea Jesús de Nazaret, que Dios ha capacitado, bendito sea Jesús, para predicar la palabra del Señor. Y por eso vamos a pedirle al Señor en este momento que nos siga dando la fuerza, que nos siga dando de su ayuda, bendito Jesús de Nazaret, que nos siga extendiendo el brazo, sabiendo que el brazo de Jehová está dispuesto a ayudar y que no se ha cortado, para dar salvación, para dar victoria a un pueblo, a que nos ayude a seguir adelante. Amén. Oremos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor mi Dios amado, en el nombre de Cristo. Oh Padre Celestial, Señor mi Dios. Oh Dios mío, te alabamos, pueblo de Dios, levanta tu mano en esta hora, clama a tu Dios, amado, tu tabasaca, tamán, samaya, clama, pueblo de Dios, que Dios está esperando un clamor de su pueblo, Dios está esperando un clamor de su iglesia, Dios está esperando que diga, Señor, estoy dispuesto a predicar tu palabra, Señor, estoy dispuesto a llevar tu mensaje, sacatabasa, catamán, samaya, socamaya, recuerda a lo que te he llamado, shabacutabasaya. Dios te ha dicho, iglesia, que tienes que predicar la palabra. Dios mío, ayúdanos,